Brutal ataque de Israel al Líbano. Acuerdo de paz destruido. En las últimas horas, Israel perpetró más de 150 ataques aéreos contra objetivos civiles en el Líbano, en abierta violación al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán firmado ayer y en abierto desafío al gobierno estadounidense de Donald Trump. Los ataques generaron al menos 47 civiles muertos y determinaron en la práctica la suspensión del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Los iraníes ya restablecieron el bloqueo al estrecho de Hormuz y podrían responder militarmente contra Israel en las próximas horas. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 392 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña desde Madrid, España, el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Nada, un saludo a todos y a ver si te pone algo de luz. Juan Antonio, presento inicialmente algunas de las imágenes, estas difundidas por las propias Fuerzas Armadas israelíes, de los más de 150 ataques aéreos perpetrados por Israel en el sur del Líbano en las últimas 24 horas, desde la medianoche de ayer hasta ahora, porque todavía, a pesar de algunos intentos de tregua, aún están perpetrando ataques. 47 víctimas civiles, víctimas mortales, por aquí más imágenes, ataques de una magnitud tremenda, terrible, y de alguna forma un cachetazo, o por lo menos un desafío, a el gobierno de Donald Trump, el cual aparentemente, a partir del acuerdo firmado, el acuerdo de paz, o por lo menos el memorándum de entendimiento, como lo llaman, firmado ayer nomás con los iraníes, podía abandonar el atolladero de la guerra en Irán. Bueno, a pesar de esto, los israelíes rechazaron la primera condición de ese acuerdo, el alto el fuego en el Líbano y el retiro de las tropas del sur del Líbano, y hoy desafiantemente perpetraron esta masacre, en violación al acuerdo y en desafío a Irán, naturalmente, pero además al gobierno de Estados Unidos. La cuestión ahora, precisamente la reacción de Irán. Ya restablecieron el acuerdo del estrecho de Hormuz. Es un ataque aéreo visible con 2 misiles de los israelíes. Los iraníes, por cierto, ya restablecieron el bloqueo al estrecho de Hormuz y podrían responder militarmente, incluso. Esa más o menos la situación en términos generales reportada por los medios. Hezbollah respondió fuertemente con la destrucción de un tanque Merkava. Por cierto, quizás pueda presentar por aquí ese video, y con esa respuesta a un tanque Merkava generaron este video de aquí, filmado. Ahí en el aire esa lucecita, un cohete antitanques, y ahí el impacto contra un Merkava. 4 soldados israelíes muertos por esto, confirmados por las propias Fuerzas Armadas israelíes. Juan Antonio, un poco de claridad en toda esta situación, mientras acompaño tus palabras con imágenes de las consecuencias de estos ataques. Bueno, hay que decir que no era un tanque cualquiera, era el tanque de mando del comandante de la brigada acorazada israelí que opera en la zona. O sea, y el comandante ha resultado muerto. O sea, que ha sido un golpe duro, y además indica otra cosa, es que los Hezbollah ha aprendido a distinguir cuáles son los tanques de mando en las unidades israelíes. Con lo cual, bueno, es una complicación más. A ver, yo creo que esto era algo anunciado. Todos sabíamos perfectamente que no iba a cumplir el memorándum de acuerdo iba a ser Israel.
y por tanto iba a hacer todo lo posible para que fracasara. Porque Israel está en una posición muy mala, muy mala. Y Israel como país y Netanyahu como primer ministro están en una posición muy mala. Salen de esta guerra absolutamente derrotados. Intentan de alguna forma tapar esa derrota con esa campaña en el Líbano que ayude en cierto sentido a Netanyahu a tapar el desastre que ha sido la agresión a Irán. Y bueno, pues es decir, ¿a qué se han dedicado? Pues como no pueden contra la fuerza de Hezbollah, pues se dedican a matar civiles, es decir, a cometer crímenes de guerra, que es lo habitual, es lo constante en el Estado sionista, ¿no? Es decir, no nada especial, el mundo entero ve que esto es una pandilla de criminales, los que les apoyan son unos criminales, los que les justifican son unos criminales, incluido políticos españoles, criminales. Y bueno, pues es decir, era algo esperable, ¿no? Es decir, yo creo que no hay ninguna sorpresa. Yo creo que ni Trump se sorprende ya de la actuación de esta gentuza y poco podemos esperar. Aquí la cuestión ya no es lo que va a hacer Israel, que esto ya lo sabíamos, ¿no? Que Israel va a proceder así, matando, que es su especialidad, sino cómo va a reaccionar Irán, cómo va a reaccionar Estados Unidos. Y aquí es donde merece la pena analizar un poco. A ver, a estas horas, sin duda, estarán ardiendo los teléfonos desde Washington a Doha, de Doha a Islamabad, de Islamabad a Teherán. Porque de alguna forma el memorándum hay que salvarle. ¿Podía la administración norteamericana iniciar una huida hacia adelante y volver a la guerra? Podía, pero la situación la semana que viene o dentro de 2 semanas será peor que la de hoy. Y aquí es donde yo creo que está el talón de Aquiles de toda la situación. Veréis, si atendemos a las declaraciones de Trump para justificar la firma de un memorándum, que luego repasamos, que significa una derrota estratégica de Estados Unidos, él ha sido muy claro. Ha sido muy claro. Yo creo que por primera vez, o casi por primera vez, no sé quién se lo habrá soplado, o si, es decir, sus asesores le han dicho no queda más remedio contar esto. Es decir, por primera vez ha dicho algo que tiene sentido. Si seguimos la guerra, esto lo dijo el 17 de junio, si seguimos la guerra, nos quedaríamos sin reservas de combustible, de petróleo, en unas 4 semanas. Sería un caos total. Estas son palabras textuales de Trump. Y es que efectivamente aquí lo que ha forzado a la firma apresurada de un memorándum de acuerdo de 14 puntos, de los cuales 12 son condiciones puestas por Irán, es que las reservas estratégicas norteamericanas han bajado de los 340 millones de barriles, que es el nivel más bajo desde 1983. Esos 340 millones de barriles de petróleo, teniendo en cuenta que Estados Unidos consume aproximadamente 21 millones de barriles diarios, darían para unos 17 días de gasolina. Es decir, a primeros de julio no habría ni para los aviones de combate. ¿Y esto por qué está ocurriendo? Pues para evitar que el petróleo subiera a 180 o 200 dólares, han estado tirando todos de reservas estratégicas. Y, lógicamente, pues se van agotando. También alguien podría decir, hombre, todavía hay suficiente como para poder aguantar un poco. Sí, pero es que ten en cuenta que hay que pensar, o sea, tú no puedes esperar que se agoten. Es decir, a que ya no haya un solo litro de gasolina. Y claro, uno hace los cálculos y tiene que tener en cuenta que tienes lo que tienes para el tiempo que tienes. Pero además es que, aunque mañana se abriera Hormuz de par en par, el paso de los buques es limitado. ¿Por qué? Porque tienen que ir por el estrecho corredor que no está minado. Es decir, eso no va a ser una caravana de coches, no puede ser una caravana de coches. Es decir, van pasando
en orden y, lógicamente, a intervalos que garanticen la seguridad. El desminado de Hormuz se ha calculado que tardará unos 6 meses. Pero es que además está el tema de los buques anclados en el estrecho de Hormuz, que ya habían cargado gas natural. Después de meses, este gas sufre degradaciones térmicas. Por lo tanto, hay que revisar efectivamente su pérdida de calidad y a lo mejor hay que, claro, modifica no ya solo el precio, sino incluso si sirve para el destino al que cada buque lo llevaba. Y eso significa tiempo, además de costes, tiempo. También está el tiempo de tránsito. Es decir, aunque mañana se abriera el estrecho de Hormuz de par en par, los buques salen de allí, pero tardan entre 15 y 20 días a llegar a las refinerías asiáticas y aproximadamente 20-25 días en llegar a las refinerías de Europa. Ese tiempo también hay que calcularlo. Ya no digo a las americanas. Y luego es que además las compañías de seguro como Lloyds, que es la principal de Londres, no van a eliminar la clasificación de zona de riesgo bélico hasta que no haya pruebas fehacientes del desminado y que no hay incidentes bélicos, claro, de que el memorándum efectivamente se está implementando. Mientras eso no ocurra, las primas de riesgo por guerra van a seguir estando disparadas y por lo tanto siendo prohibitivas, lo cual hará que no se pueda reducir el precio del petróleo lo necesario y es más, que posiblemente haya buques que decidan seguir esperando. Sobre todo los que estén vacíos. ¿Para qué voy a cargar? Ya cargaré, ¿no? Claro, ¿todo esto qué hace? Pues que evidentemente la situación se hace insostenible. Y esto lo hemos contado en este programa. Lo hemos contado en otros programas. Es lo propio de una guerra multinodal. Es decir, cuando decíamos Irán lleva todas las cartas para ganar, es porque controlaba el centro de gravedad del sistema, que era el estrecho de Hormuz. Oye, le quedaban cartas, que era bloquear el estrecho de Bab al-Mandeb y cortar los cables submarinos por donde pasa el 40% de las transacciones económicas entre Asia y el continente americano. Entre Asia, Europa y el continente americano. Es decir, que todavía quedan cartas. Claro, si el control de eso lo tiene Irán, por tanto, puede conservar la iniciativa estratégica. Y yo recuerdo cuando estuvimos hablando de esto, hace ya 2-3 meses, que hablábamos, a ver, el estrecho de Hormuz va a provocar toda una serie de crisis estructurales. Crisis estructurales que afectan a un sector determinado de la economía, ¿no? A un sector específico. Pero, claro, la causa de estas crisis está en la propia arquitectura económica global. Se corta un nodo crítico y eso afecta a toda la economía. Si estas crisis se van solapando en el tiempo unas con otras, la del petróleo, la del gas, la de las petroquímicas, el helio, los fertilizantes, los fosfatos, etcétera, etcétera, si se van solapando, acabaría produciéndose una crisis sistémica. Yo recuerdo cómo esto lo hemos explicado aquí. Y esa crisis sistémica depende de un parámetro, o sea, se producirá cuando un parámetro denominado velocidad de propagación de la crisis, ese parámetro nos dice, en función de ese parámetro, cuándo va a llegar ese momento de la crisis sistémica. La guerra empezó el 1 de marzo, 28 de febrero, ¿vale? La velocidad de propagación de ese parámetro se calculó entre 0,10 y 0,15. Esto significaba, oye, pues que entre 3 y 4 meses, es decir, entre el 1 de junio y el 30 de junio, se acabaría produciendo una crisis sistémica. Casualmente. Alguien, me imagino, que en Washington también ha hecho cálculos similares y ha dicho, o cortamos esto ahora, o a finales de mes, en 3-4 semanas, vamos a decir, se va a producir esa crisis sistémica y nos vamos a encontrar sin petróleo.
sin capacidad de poder responder ya a nada. No ya es que se agoten los arsenales de armamento, no ya es que haya quedado destruidas las bases alrededor de Irán, no es que no se haya podido conseguir que Irán no tenga capacidad de respuesta, que la tiene, o que se haya destruido su sistema de misiles, que no lo han hecho, o que se haya destruido sus instalaciones nucleares, que han fracasado. No, es que además, es decir, lo que estábamos al borde de que se produjera es una crisis sistémica. Es más, el propio Trump dice que se hubiera producido una crisis similar o peor a la de 1929. Lo ha dicho textualmente. Sabía lo que decía. No sé si en un momento de lucidez o que alguien se lo ha explicado muy bien y él lo puede exponer, ¿no? Pero es así. Por tanto, esto estaba cantado. Es decir, vamos camino de una crisis sistémica que, por supuesto, o sea, la crisis estructural la vamos a seguir sufriendo durante un tiempo, pero no es lo mismo a que ya haya una crisis en la cual, si es una crisis sistémica, como explicamos en su momento, ya no hay vuelta atrás. Es decir, lo que surja después de esa crisis ya no será igual a lo que había al principio. Esto es lo propio, es una característica típica de todas las crisis sistémicas. Entonces, claro, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, ¿se va a lanzar Estados Unidos de nuevo a una huida hacia adelante a provocar esa crisis? ¿O va a intentar que los iraníes se calmen y obligar a Netanyahu y a su cuadrilla de asesinos a que se paren? Por tanto, es decir, hoy, por viernes, se tenía que haber firmado en Ginebra físicamente el memorándum. No se ha podido firmar porque Netanyahu lo ha saboteado con sus crímenes. Lo ha saboteado. Vale, esto es así, pero yo estoy seguro que Washington hará todo lo posible, Trump y su administración, todo lo posible para que si no es mañana, sea el domingo y si no el lunes, parar a Israel y que los iraníes no se enfaden demasiado y ir a esto. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que los iraníes acaben poniendo otra condición. Porque eso es lo que pasó con el anterior bombardeo israelí, y cuando ya Irán había sacado los misiles para lanzarlos sobre Israel, Estados Unidos les convenció ¿cómo? Les convenció con otras 3 condiciones más dentro del memorándum. Entre ellas, efectivamente, bueno, pues está el tema de los famosos 300.000 millones de dólares de compensación de guerra, que es lo que los derrotados acaban dando al vencedor para en compensación por los daños causados. Y esta es la situación. Yo puedo equivocarme, pero esperaría no equivocarme. Y esperaría que efectivamente en estas 48 horas próximas Trump, la administración norteamericana, logre torcer el brazo del criminal de Tel Aviv y logre convencer a los iraníes de calma, que todo siga adelante y que vamos bien, ¿no? Y de esa manera se firme, comiencen las conversaciones y encontremos una salida al final del túnel. Porque si no, no ya es que volvamos otra vez a la situación de conflicto bélico directamente en el Golfo. Es lo que va a afectar a todo el sistema global, con una crisis sistémica acelerada. Así que nada, hayan cuentos, pero yo imagino que esto lo tiene seguro, que lo están teniendo en cuenta tanto en Washington como en Teherán. Y, oye, si hay una cosa que sí que creo que nos tenemos que felicitar, es que esto lo hemos comentado aquí en otros programas, pero aquí también, donde hemos expuesto este análisis y hemos dicho, y lo dijimos que yo creo que en abril aproximadamente, esto a finales de junio esto no puede llegar así. Y efectivamente la intención es que eso no llegue a finales de junio, ¿no? Ahora, Juan Antonio, ¿podrá Trump pacificar a los israelíes? Porque de momento no está pudiendo y si no recuerdo mal, el último presidente estadounidense con
la capacidad, o por sobre todas las cosas, con la voluntad de establecer un límite a los israelíes, Le volaron la aparece cabeza. en los años Sí. 90 con Bush padre. Bueno, sí, verdad. Después de eso, tanto después de Bush padre, Clinton. Después de Clinton, Obama. Después de Obama, bueno, Trump, Claro. Biden, de nuevo Trump. Todos, más allá de alguna declaración, en última instancia siempre responden a los mandatos provenientes de Israel. Y en este caso, Trump aparece en esta encrucijada, o la continuidad de la guerra y un desastre mayor para Estados Unidos, o la obediencia a Israel. Pero Claro, esta es sí, la contradicción interna norteamericana que determina todo el conflicto. ¿y podrá para vos Trump generar esta limitación a Israel? Porque las declaraciones de los días pasados, primero de Smotrich, después de Ben-Gvir y finalmente de Netanyahu, rechazan la posibilidad del fin de los ataques en el sur del Líbano y más aún de la salida del sur del Líbano de las tropas, abiertamente, en desafío abierto a Trump. ¿Cuál es tu evaluación de esta situación, Claro, Juan totalmente. Antonio? A ver, la contradicción principal que existe, es una contradicción geopolítica, además, aparte de política, ideológica y demás, pero es una contradicción geopolítica que existe ahora mismo dentro de la administración norteamericana, no solo con Trump, como has dicho bien, con los anteriores. Es una contradicción en la cual hay momentos en que chocan, y cada vez más, los intereses nacionales de los Estados Unidos con los intereses del Estado de Israel. Esa contradicción, claro, ¿qué ocurre? Pues que depende siempre del poder de los lobbies sionistas ahora en Estados Unidos para imponerse a la política de la Casa Blanca. Evidentemente, si el poder de esos lobbies sionistas no fuera tan grande, no hubiera, es que Israel no hubiera podido arrastrar a Estados Unidos a esta guerra. Y esto nunca se había visto en esta derrota estratégica. Es que es así de grave. Es decir, todavía hay que escuchar a algún iluminado decir que, claro, ahora Israel, fíjate, se ha quedado con cara, es decir, pero ¿qué ha firmado Trump? Pero ¿cómo puede decir? Como si no tuvieran nada que ver. Pero hombre, es decir, ¿cómo que ha firmado Trump? Pero si la has llevado tú a la guerra. Si la has llevado tú, Netanyahu, tú y tu camarilla de criminales, la habéis llevado a Estados Unidos a la guerra. Porque el análisis que hemos hecho, de alguna forma, era uno de los, tenía que ser necesariamente, no pueden ser tan tontos en el Pentágono y en los servicios de inteligencia. De alguna forma, en alguno de los escenarios tenía que estar previsto ese análisis que hemos hecho. Presidente, si esta guerra se alarga, si Irán responde, aguanta, resiste y esta guerra se alarga entre 3 y 4 meses, tenemos un problema. Esto lo tenían que saber. Porque no creo que en Demoliendo mitos de la política, hombre, podemos ser geniales, pero no tanto. Como ser los únicos, ¿no? Es decir, esto más o menos lo tenían que saber. Ellos apostaron en un primer momento por una estrategia en la cual Trump reconoce que le convencieron, entre otros su yerno, Jared Kushner, de ir a la guerra contra Irán. New York Times ha amenazado, ha dicho, que tiene las conversaciones de la sala de situación de la Casa Blanca, donde se escucha la bronca entre Trump y Marco Rubio al respecto de la guerra de Irán, de la guerra contra Irán. ¿Qué significa esto? Que había división interna. No sé quién estaría más o menos, me lo puedes suponer, ¿no? Pero quién estaría más o menos a favor de ir a la guerra contra Irán y quién seguramente sería más precavido. Todo parece indicar, pero esto no lo podemos asegurar, que J.D. Vance era de los que se oponía. Y que Marco Rubio era de los que empujaba. Pero, es decir, esto es en principio, es una deducción que hacemos y podemos estar equivocados, ¿eh? Pero lo que está claro es que esa contradicción existe. Y esa contradicción se ve hoy, se ha visto la semana pasada y se ve hoy de nuevo. Entonces, ¿qué puede hacer Trump? Trump sabe que si le para los pies a Netanyahu y su banda de criminales, tiene un problema en casa. Eso es así. Tiene un problema en casa. Pero
si no le para los pies, también tiene un problema en casa. Por eso decíamos desde hace semanas que Estados Unidos ya no tenía el control de la escalada, ni por lo tanto podía tener iniciativa estratégica. Es decir, conclusión, ha perdido la guerra. Es decir, porque luego tienes que escuchar cosas como si, no, hombre, ha perdido la guerra política, pero la militar la ha ganado. A ver, una guerra, no se puede hacer esas distinciones, salvo que seas tonto. Es decir, cualquiera que conozca una campaña militar. Precisamente los objetivos de una campaña militar no son objetivos militares, no se trata de destruirle más tanques al enemigo, se trata de conseguir los objetivos políticos que tú quieres en esa campaña militar. Si no los consigues, la guerra ha sido una puñetera mierda de guerra. Ya has fracasado, te han derrotado. Vamos a decir, es que es así. Bueno, pues no, te decía que escuchara mucho por ahí diciendo estas cosas, ¿no? Que no tienen sentido ninguno. Entonces, bueno, pues, ¿qué puede hacer ahora la administración norteamericana? Chicos, sinceramente, no lo sé. Pero, desde luego, si se impone un mínimo de racionalidad, es lo que te he dicho. Tendré que enfrentarme con el gobierno de Netanyahu, tendré que ponerle freno, tendré que intentar convencer a los iraníes de que no se cabren en exceso y no saquen los misiles, e intentar seguir. Porque con todo lo malo que va a ser eso para la administración Trump, porque va a ser muy malo, porque incluso hasta ya están sacando el temita del chantaje de los archivos de Epstein, eso siempre va a ser menos malo para la población norteamericana, para el pueblo norteamericano, y, hombre, amortiguará algo el golpe a la propia administración Trump, porque es que una crisis sistémica va a ser un desastre para él. Sí. Juan Antonio, a propósito de esto y de este enfrentamiento entre Vance y Rubio, quiero presentar dos cosas. Por cierto, enfrentamiento no solamente importante ahora con respecto a Israel, sino fundamental con respecto al futuro de Estados Unidos, porque estos son los dos candidatos para el reemplazo de Trump, básicamente. Exactamente. Aquí, esto ya traducido. Ahora sí. Esto ya traducido, lo presentamos con el auspicio de nuestro canal amigo Guerras y Geopolítica, el mejor canal sobre geopolítica en español en Telegram. No lo desaprovechen. Atención a las palabras de Vance sobre Israel. Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all. Bueno, realmente clarito. No son mensajes, es un mensaje. Clarito. El mensaje es, y además es el arma que puede utilizar Trump, es decir, oye, vamos a ver, es que si yo digo que se acabó, no te llega una sola bala. Y si no te llega una sola bala, ni una sola pieza de repuesto, ni un solo misil antiaéreo, ni una sola bomba, se te acabó el chollo. La referencia de de personajes en el gabinete de Netanyahu, dirigida obviamente a Smotrich y Ben-Gvir, los dos hasta ese entonces con declaraciones criticando el acuerdo y a Trump. Hombre, después. Y llamando canalla a J.D. Vance.
Con esta palabra. Efectivamente. Y, sin embargo, horas después, Netanyahu, con más cuidado, no realizó críticas contra Trump, pero sí realizó declaraciones respecto a que Israel no abandonaría el Líbano, con lo cual rechazó el acuerdo. Pero bueno, el miembro del gabinete de Trump, con las palabras, bueno, con una posición crítica contra Israel y con la posición necesaria para que Israel responda al alto el fuego y a la política y a las necesidades de Estados Unidos de determinar el fin de esta guerra. Este tono debería presentar Trump frente a Israel. Ahora, atención a esto, Juan Antonio. La reacción de este sitio del Mossad, no oficial, pero en varias oportunidades vistos retuiteos o republicaciones de esto, hechas por el propio Mossad. Y por aquí, hace un ratito aparecía arriba, por aquí, una referencia a... evidentemente este señor publicando muchas cosas. Por aquí una referencia a Marco Rubio. Bueno, ahí desapareció Juan Antonio. Yo con esto, No bueno. pasa nada. ¿Qué decía de Marco Rubio? Presentaba la imagen de Marco Rubio en el momento del anuncio del alto el fuego, con cara de tristeza, y al lado en el texto aparecía: está la cara de quien rechaza el acuerdo, pero por lealtad a los Estados Unidos no desobedece el mandato del presidente. Aguanta en tu lugar, Marco Rubio, nosotros te apoyamos desde Israel. Es el mensaje. Quizás, bueno, en 2 minutos seguramente reaparecerá. Con lo cual, aparentemente los israelíes ya determinaron a su candidato para las próximas elecciones en Estados Unidos. Totalmente. Lo que pasa es que, las contradicciones en la política norteamericana son brutales. Porque ¿quién es el candidato de Peter Thiel y, por tanto, de la vanguardia de las tecnológicas? J.D. Vance. Pero es que esas tecnológicas teóricamente también son prosionistas. ¿Quién es el candidato de Israel? Marco Rubio. Vale, bien. ¿Quién de estos dos puede al final agrupar todos los apoyos? Pues ahora mismo no está claro. Pero es que es más. En septiembre son las elecciones en Israel. Si Israel se ve obligada a retirarse del Líbano, como así lo establece el memorándum de paz, si se ve obligada, Netanyahu no va a ganar de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Con lo cual, ahí se abre otro escenario. ¿Sabes? Es decir, vamos a ver quién es y cuál es la postura del que venga, que va a ser sionista, ya lo sabemos, pero ya no carga con la responsabilidad de haber perdido una guerra. Y por lo tanto puede tener más flexibilidad a la hora de tomar decisiones. Y yo creo que están jugando todos están jugando ya con los tiempos. Pero lo que es impepinable ahora mismo, lo que de verdad yo no veo forma de evitar, salvo que metan al mundo ya en un embolado de muchísimo cuidado, es que el memorándum tiene que seguir, que esto tiene que ser firmado y que tiene que ser implementado. Porque es que si no, es que en un mes va a haber muchísimos más problemas, y es que a final de año va a haber hambrunas en algunas partes del mundo. Porque la crisis que se va a provocar va a ser brutal. Es decir, aquí la publicación, Juan Antonio, acá encontrada: esta es la cara de un hombre con integridad, puede parecer derrotado y con razón. El acuerdo que se alcanzó y firmó es 1000% algo que Marco Rubio nunca apoyaría si él fuera el que estuviera al mando, pero también es un patriota, respeta la administración, entiende la cadena de mando. Aguanta ahí, Marco, en un par de años tal vez tengas tu oportunidad. Y aquí la cara de pobre, compungido, pobrecito. La cara de imbécil que tiene siempre, ¿no? Con esos orejones, de Dumbo, ¿no? Es evidente que este tipo de publicaciones lo que están indicando, están apuntando. Es que es así.
O sea, este es el típico de publicación donde están señalando ya cuál es el objetivo a abatir, que es J.D. Vance. Es decir, si tú quieres que Marco Rubio sea presidente, en sustitución de Trump, pues está claro, a por quién van a ir es a por J.D. Vance. Y entonces, cuando ya en unas primarias republicanas Marco Rubio haya conseguido todos los apoyos del lobby y hayan sacado que J.D. Vance un día se coló en el cine, pues entonces intentarán hacer las trampas habituales. Esto es la única cuestión, lo único que diferencia a esto de lo ocurrido en otras ocasiones, salvando la cuestión Kennedy, que le pegaron 4 tiros, es el hecho de que por primera vez entre los estadounidenses el apoyo al Estado de Israel ha bajado del 50%. Entre la juventud ya es un porcentaje ridículo los que apoyan a Israel. Y eso tendrá un peso electoral, indudablemente. Si todo el mundo acaba identificando a Marco Rubio como el candidato de los genocidas de Gaza, pues o una de dos, o gana Vance o ganan los demócratas. Pero estas son las contradicciones típicas de la política norteamericana, es decir, que demuestra, uno, que no es una democracia, es una oligarquía de partidos. Segundo, que los tiempos han cambiado y ahora los problemas, las contradicciones empiezan a ser cada vez, se van agudizando más, van quedando más en evidencia. Y eso, claro, eso tiene sus consecuencias políticas. Y por otro lado, la única salida que tiene ahora mismo la economía norteamericana de intentar salvar un poco los muebles es tirando por el camino del memorándum de la paz e intentar salirse de otros conflictos. Es decir, es que Donald Trump venía a rebajar la deuda norteamericana. Sigue aumentando. Yo ya estoy esperando de un momento a otro que nos salga la noticia de que hemos llegado a los 40 billones de dólares, 40 trillones para los anglosajones, ¿no? Es decir, pero cualquier día esto ya, Es decir, o sea, entonces yo no veo que tengan otra solución que seguir, que aceptar las condiciones impuestas de ese memorándum de esos 14 puntos, intentar soslayarlo. A ver, no seamos ingenuos. Cuando se firme eso y se vaya implementando, va a surgir una guerra híbrida por debajo, porque van a intentar de alguna forma reconducir la situación, ¿no? Entonces veremos una guerra algorítmica integrada, ¿no? De vigilancia absoluta y control de Irán. Intentarán pues hacer ciberguerra para paralizar ciertas infraestructuras, seguirán con la guerra cognitiva para aumentar la polarización social en Irán, la guerra de propaganda. Seguramente harán que intervengan las bandas de criminales sirios de Al-Qaeda para generar, tengan el problema con Hezbollah y ya no sea Israel y por lo tanto no se pueda romper el memorándum. Volverán a incendiar Gaza, habrá una presión fronteriza asimétrica en las fronteras de Irán con organizaciones terroristas, guerrilleras, insurgentes kurdos, de estos pagados por la CIA. Habrá sabotajes a las líneas de suministro e incluso atentados terroristas contra personal y altos funcionarios del gobierno iraní. Esto va a pasar, porque esto lleva pasando 47 años. Es que no nos engañemos aquí. Es decir, si el día que se escriba la historia del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, habrá que remitirse a 1979. Ahí empieza. Esto no es una cosa del 28 de febrero para acá, ni siquiera de la guerra de los 12 días del año pasado hasta hoy. No. Entonces, esto va a seguir así. Y habrá momentos de alta tensión y demás, pero evidentemente esta guerra va a reconfigurar la región. Y eso es muy importante.
Por aquí está, aquí un comentario de un demoledor, Mirarki, muchas gracias. Esta muy buena, Juan Antonio. ¿Será que la batalla final va a ser entre Chabad Lubavitch, Narco Rubio, y el Opus Dei, J.D. Vance? Mamita, Bueno, ¿no? no sé si J.D. Vance es Opus Dei. Sé que de esas tendencias sionistas cristianas, pero no sé si exactamente es Opus Dei, ¿no? Pero Él, vamos, si sí, no está recuerdo bien, mal, católico, está bien traído. pero Está bien. su Si no se lo patrocinador, Opus Dei, Peter Thiel. sí, si no se lo Opus Dei será algo Sí, similar. otro ¿No? parecido. Sí, no, A propósito de esto, confirmando el análisis de Juan Antonio, aquí las palabras Be del able propio Trump. to control Israel from attacking Lebanon. Yeah, I will be. I mean, How? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say. Bueno, A ver, Donald, ni te tienen respeto, ni te van a hacer puñetero caso, ni nada de eso. Mira, solo hay una forma en la que hagan lo que tú dices. Y es que levantes el teléfono y les amenaces de verdad. Y la amenaza es muy sencilla. Ni una bala, ni un dólar. Y además, como aterrices en Washington, te detengo. Porque así lo indica la Corte Internacional de Justicia. Ya está. Ya está. Eso es lo único que puede Trump utilizar. Eso es lo único que puede Trump utilizar. Y, claro, prepararse para que le va a caer. Evidentemente. Porque ya imaginemos a toda la gusanera mediática norteamericana y europea, pagada a sueldo de las fortunas sionistas, ¿cómo van a empezar a atacar a Trump? Pero es que no le queda más remedio. Uno, ni para él personalmente, si quiere llegar al final de mandato y si quiere, en fin, quiere pasar a la historia como él quiere, ni para el pueblo norteamericano, que es quien en última instancia va a sufrir las consecuencias. Es decir, el aviso de J.D. Vance es clarísimo. Oye, que aquí que 2/3 de todo lo que que ha enviado Estados Unidos a Israel es que se paga con los impuestos, con el sudor de los norteamericanos. Es que la caradura de estos tipos, la caradura de la tribu, es de espanto. Es de espanto. Una minoría minoritaria que domina los resortes oligárquicos del poder norteamericano y de otros gobiernos europeos, no nos equivoquemos, que se imponga y le imponga sacrificios al pueblo norteamericano, donde se supone que es la democracia más avanzada del mundo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué insulto es este a la inteligencia? ¿Qué insulto es este? Hombre, no, claro. Ahora, ¿Trump se va a acobardar? Puede que se acobarde. ¿Trump se va a dejar llevar de nuevo por los cantos de sirena de la familia y la pandilla de amigachos corruptos y ladrones que tiene allí en Mar-a-Lago? Puede ser. Pero a poquito, que considere su papel personal a futuro y la herencia que le puede dejar a quien le sustituya, que puede ser J.D. Vance, a poquito que lo piense, sabe lo que tiene que hacer. Otra cosa que tenga el valor de hacerlo, pero sabe lo que tiene que hacer. Y del otro lado, Juan Antonio, porque Irán también va a reaccionar a esto y en Irán, más allá de la unidad mostrada hasta ahora, colisionan dos líneas en términos políticos, una más moderada y otra más avesada, más radical en cuanto a el acuerdo inicialmente, seguramente, de seguro ahora también en cuanto a la posible reacción frente a este ataque de Israel de hoy. Y hoy generó sorpresa la publicación de esto en árabe, yo sin idea del árabe, pero aquí con la traducción. Esta es una publicación del propio líder supremo iraní, Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, con el siguiente texto: en el nombre de Dios, el más compasivo, el más misericordioso, a la apasionada y leal nación de Irán. Como ya se les ha informado, se ha firmado un memorando de entendimiento entre los presidentes de Irán y Estados Unidos. En el camino hacia esta etapa, los responsables pertinentes, motivados por una sincera preocupación y con buenas intenciones, realizaron grandes esfuerzos
y por supuesto fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó diversos medios para lograr este objetivo. Y atención ahora, yo en principio tenía una opinión diferente. Sin embargo, basándome en el compromiso que el estimado presidente, como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, me hizo en nombre propio y de los demás miembros para salvaguardar los derechos de la nación iraní y del Frente de la Resistencia, y tras aceptar explícitamente la responsabilidad al respecto, concedí mi permiso. También ha declarado explícitamente que si la parte estadounidense intenta plantear exigencias excesivas, no se someterán a ellas. A partir de este momento, nosotros, es decir, vosotros o ustedes, la orgullosa nación y este humilde servidor, esperaremos el cumplimiento de las condiciones establecidas. Sin embargo, es evidente que las negociaciones presenciales que tendrán lugar en el futuro no significan la aceptación de los puntos de vista del enemigo. Esperamos que las auspiciosas oraciones de nuestro Maestro, que Dios Todopoderoso acelere su noble reparación, traigan todo tipo de victoria y triunfo a la honorable nación de Irán, y que la paz sea con ustedes, así como la misericordia y las bendiciones de Dios. Said Mojtaba Hosseini Khamenei. Vale, bien. Esto fuerte, Juan Antonio. Esto Sí, sí, en principio no estaba de acuerdo. Es evidente. Khamenei es del sector radical. Está muy relacionado, mientras su padre era el líder de la revolución, muy relacionado con la Guardia Revolucionaria. Y la Guardia Revolucionaria, lógicamente, se opone a este acuerdo fundamentalmente por una cuestión, por desconfianza. Porque ¿quién se va a fiar de unos Estados Unidos? No ya nos vamos a referir a toda su historial, sino simplemente de unos Estados Unidos que estaban negociando cuando iniciaron la guerra de los 12 días. Estaban negociando cuando iniciaron la guerra del 28 de febrero. Es decir, ¿cómo podemos estar seguros de que se firma mañana o pasado o el lunes el memorándum y mientras está memorando no lanzan un ataque? E intentan asesinar a Khamenei o a otros líderes. ¿Quién nos puede asegurar eso? No nos lo puede asegurar nadie. Entonces, esa profunda desconfianza la tiene la Guardia Revolucionaria y la tiene el propio Khamenei. Y claro, ¿esto cómo se expresa? Se expresa en un sector radical, que ya lo era, la Guardia Revolucionaria, y un sector más moderado, que es el que ganó las elecciones con Pezeshkian. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues ahí. Ahora bien, ¿qué dice el líder de la revolución? Dice, como Pezeshkian y su equipo asumen la responsabilidad, aquí pueden pasar dos cosas. Que si Pezeshkian y su equipo aciertan y el memorándum se va implantando y todo sale bien, oye, saldrán reforzados. Si fallan, el sector moderado iraní va a quedar aplastado para décadas. Aplastado para décadas. Eso por una parte. Imagino que estas son cuestiones de política interior que conocemos menos y que lógicamente, pues digamos, estamos analizando desde la distancia, ¿no? Y muchas veces seguramente nos faltan claves de política interior para asumir. Pero hay una cuestión que sí es cierta, Si tras 100 días de guerra llega un momento en que el enemigo te pide un armisticio, porque eso es el memorándum, no es un tratado de paz, no es un alto al fuego, es un armisticio, donde Irán logra una victoria estratégica decisiva, donde Estados Unidos sufre una derrota estratégica, cediendo en todas sus líneas rojas. Recordamos el tema nuclear, los misiles, la resistencia, todo, donde Irán preserva su soberanía, su disuasión y obtiene concesiones sin precedentes. Lo de los 300.000 millones de dólares es ya la repera. Es decir, donde el acuerdo no es el final del conflicto, sino el comienzo de una nueva fase de negociación y que, claro, va a ser complicado, ¿no? Y que todo va a tener que va a ser necesaria el mantenimiento de la unidad del pueblo iraní al respecto. Donde el éxito real o no va a depender del nivel de implementación de este acuerdo, ¿no?
pero en donde también lo que se ve es la aparición de un nuevo orden regional, donde incluso los aliados de Estados Unidos allí están dispuestos a atender a ese nuevo orden, a colaborar con Irán, e incluso a pagar parte de esos 300.000 millones. Mínimo, dice el memorándum, mínimo de 300.000 millones, que igual es más. Todo depende del dinero que vaya a hacer Witkoff y sus amigachos. Es decir, pues, y si finalmente esto ha significado la primera guerra multipolar, en la cual efectivamente vence esa multipolaridad, y la prueba está y eso si queréis lo analizamos después, cómo China se ha convertido en un actor decisivo en el mercado de petróleo. Ya veremos, ahora lo comento. Hombre, pues, a ver, el sector Pezeshkian tiene muy buenas razones para decirle al líder de la revolución, mire, vamos a tirar por aquí porque es que ahora mismo lo tenemos todo ganado. Oye, si falla, mire, yo asumo la responsabilidad, dimitiré, o yo qué sé, haré que me pise un camello, ¿no? Pero hay razones muy importantes para decirnos, no, vamos a intentarlo, porque es que ahora mismo tenemos todo ganado. Tenemos todo ganado. Hasta el peaje de Normund a partir de los 60 días. O sea, todo. Entonces, a ver, yo entiendo perfectamente que el sector, que ahora mismo el ministro de Exteriores Arachi, que Pezeshkian, que intenten decir, oye, es que hemos ganado mucho. Es decir, vamos a tirar para adelante, ¿no? Y aunque los demás, sobre todo la Guardia Revolucionaria y Khamenei y compañía, no están convencidos porque no se fían, porque no te puedes fiar, porque sabes cómo va a actuar Israel. Está claro, es decir, evidentemente yo me siento más cercano a esa desconfianza de pero ¿cómo no lo vas a intentar después de conseguir todo lo que te ha firmado Trump? Si es que es increíble. Entonces yo creo que lo tienen que intentar. Y a ver, hay que decir aquí, y sacó antes a reducir el asunto China, ¿no? El asunto China, que es muy importante, es decir, yo creo que merece la pena que le hagamos un comentario del asunto China. Mirad, el conflicto, por supuesto, era un punto de fractura geopolítico, todos lo sabemos, aparte de Oriente Medio. Hay una serie de contradicciones entre estados de lucha por la hegemonía regional, de intereses económicos por el tema de estas petromonarquías y demás, de intereses políticos, de la defensa del Estado de Israel y todo esto lo sabemos y demás. Pero ahí había una clave geopolítica muy importante. El objetivo final de Estados Unidos era asegurarse la hegemonía energética a nivel global. No asegurarse la producción, eso es absurdo. Entonces, Estados Unidos produce mucho, ¿no? Es productor, ahora mismo el primero. No, es el control del mercado, del precio. Y salvar el petrodólar. Porque el petrodólar es lo que le sirve a Estados Unidos para ir financiando la deuda de la que hablábamos antes. Y esto, bueno, pues obedece a un plan en el cual el objetivo de Estados Unidos es forzar a toda Asia en principio, quizá también a toda Eurasia y quizás también luego a otras partes del mundo, a depender de Estados Unidos en cuanto a la energía, sea por el mantenimiento o por el control de los precios y por el mantenimiento del petrodólar como moneda de transacción comercial respecto a la energía. Y para eso dio pasos. Y ahí vimos lo de Venezuela. O el interés de la camarilla de Kiev de atacar refinerías rusas. O el impulso del gas natural licuado en Alaska. Y ahora la operación era intentar hacerse con el control de los mercados, de la producción petrolífera y por todo el control de los mercados del Oriente Medio. Y posteriormente, si esto hubiera salido bien,
estoy seguro que el siguiente punto hubiese sido el estrecho de Malaca. El estrecho de Malaca. Disculpar, a ver quién es el pesado que... Ya está. Hubiera sido el estrecho de Malaca. Entonces, para eso significaba en el fondo una guerra global contra la multipolaridad. Porque claro, ¿a quién está afectando fundamentalmente? A las potencias euroasiáticas, que conforman la columna vertebral de todo el subglobal. Si ellas fallan, ¿quién va a defender a los pobres países africanos? O algunos luego paisitos de Sudamérica o incluso de Europa. Y entonces, este es entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que ahora mismo China ha demostrado una cosa. Tenía 1.500 millones de barriles de reservas estratégicas, lo cual le permitía, en una situación de crisis sistémica, aguantar mucho más de lo que podía aguantar Estados Unidos y otros países, ya ni te digo, de Europa, como se ha demostrado. Y entonces, ahora mismo China, con sus colosales reservas estratégicas y comerciales, con el dominio del mercado físico de futuro de petróleo en yuanes, porque ya empieza a funcionar así, sobre todo en la bolsa de Shanghái, con una red propia de suministro desde el Golfo Pérsico, que puede ser marítima, pero también terrestre. Y con la posibilidad de, tirando de sus reservas estratégicas o recortando importaciones porque puede tirar de sus reservas estratégicas o soltar reservas estratégicas, manejar el precio del petróleo. De tal manera que ya no lo puede controlar ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera la OPEP, sin contar con China. Y este es el vencedor geopolítico del conflicto. Es decir, de hecho, tenemos compañeros analistas que veían clarísimamente cómo la intención norteamericana era que Irán acabara destrozando a todos los países, a todas las petromonarquías del Golfo, y de esa forma, en un momento determinado, ya Estados Unidos se pudiera hacer con el control de todo ello y al final Israel convertirse en el hub energético de todo el Oriente Medio. Y efectivamente ese plan se veía venir. Pero aquí China ha sido bastante más lista y has logrado torcerle el brazo a estos tipos. Y por lo tanto ha sido una derrota geopolítica también. Entonces, ante todo esto, pues es normal que Pezeshkian, al cual le habrán llamado Xi Jinping, Vladimir Putin, los pakistaníes, los turcos, los egipcios, los saudíes, las petromonarquías, han hablado con todos. Lo hemos visto estos últimos días. Han estado todos en comunicación. Y de ahí viene el famoso tema del eje suní que se ha montado, ¿no? Con Egipto, con Turquía, con Arabia Saudita, con Qatar. Es decir, evidentemente esto va a hacer que el gobierno iraní intente llegar a la firma de ese memorándum y de tirar para adelante. Porque, es decir, incluso habrá recibido el apoyo de Pekín y de Moscú al respecto, por estas razones que digo, porque es que hemos asistido a una primera guerra multipolar y, la victoria no solamente es para Irán, aquí se ha jugado mucho más. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Es decir, partiendo del hecho de que yo estoy muy de acuerdo con el líder de la Revolución Islámica en que no te puedes fiar de estos tipos, ¿no? Pero oye, sí. Han asumido la responsabilidad, Pezeshkian y su equipo han asumido la responsabilidad, pues imagino que son gente seria. Esta es su respuesta, la de Pezeshkian, al mensaje del líder supremo. El mensaje del líder constituye la hoja de ruta para salvaguardar los intereses nacionales en el transcurso de las negociaciones. Nos comprometemos a poner en práctica sus preocupaciones y directrices. Obviamente, yo, como presidente y presidente del Consejo Superior de Seguridad Nacional, junto con los demás miembros de este consejo, nos comprometemos a prestar la máxima atención a las preocupaciones de su eminencia y a salvaguardar los derechos de la nación iraní y del Frente de Resistencia. Sin duda, la línea roja para los responsables es el interés nacional y la preservación de la dignidad, el honor y el poder de la valiente nación iraní.
y con la máxima atención del equipo negociador a los detalles de las conversaciones y la esperanza firme en la gracia y el favor del Todopoderoso, se logrará una gran victoria si Dios lo quiere. Una respuesta de asumiendo el compromiso, con la asunción del compromiso y, lógicamente, de subordinación al líder supremo. Fíjate, en términos generales, Juan muy, Antonio, en una situación muy difícil como una guerra contra Estados Unidos, Israel y todos los países de la región, lógicamente comenzaron internamente debates sobre la mejor posición, pero realizaron una gestión de esas diferencias muy eficiente. Pero vamos, muy pero correcta. más, observamos la seriedad de las comunicaciones públicas, tanto de Jamenei como del gobierno iraní. Es decir, la seriedad. Es que, claro, uno compara la asunción de responsabilidades, las categorías políticas y intelectuales que ponen en funcionamiento en esos textos, y lo compara con un Trump lastimoso, que a un periodista le tiene que decir, no, Netanyahu hará lo que yo diga, pero si no ha hecho lo que tú digas, nunca. Pero vamos a ver, pero si te has metido en esta toalla de lo estratégico, es decir, si te ha metido él, es decir, entonces vamos a ver, no, es decir, lamentablemente hay que decir, para los que vivimos en Europa o en Norteamérica, hay que decir que los iraníes demuestran mucha mayor seriedad que los líderes occidentales. Y es más, el nivel de debate público, porque estas comunicaciones son públicas, el nivel de debate y la profundidad de ese debate mucho mayor, hombre. O sea, es que, claro, es decir, que Vance, pues le contesta a Netanyahu y le advierte y demás. Pero ha sido unas declaraciones después de escuchar la cantidad de barbaridades que hemos tenido que leer en los últimos 100 días. Los tuits de Trump. El voy a destruir una civilización. De todas estas cosas que se le ocurren, ¿no? Pues algún analista por ahí decía que como él ha llevado programas de televisión, que actúa como si tuviera que cambiar como en un programa de televisión, hay que cambiar el giro, ¿no? Darle un giro a la historia para devolver de nuevo la atención, ¿no? Entonces, parece que a ver qué se me ocurre hoy para darle un giro a la historia, ¿no? Es decir, para que la telenovela nos dure 50 capítulos más. A ver si se queda la chica embarazada o se muere el chico. Es decir, hay que darle a esto mayor profundidad, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que hay que dar un voto de confianza porque han asumido la responsabilidad. Sí, y de hecho... lo que está en juego es mucho, ¿eh? Sí, y como vos, Juan Antonio, recién presentabas, las dos posiciones, la más moderada y la menos moderada, ambas presentan argumentos de peso, porque los moderados querían un acuerdo, pero no cualquier acuerdo, sino un acuerdo de capitulación total y absoluto. El armisticio. Con lo cual, claro. Efectivamente. Ahora, Juan Antonio... de un Irán que no tiene armas nucleares contra dos potencias nucleares, más sus amigachos, más sus aliados, pero contra dos potencias nucleares. ¿Ve? Ahora, la diferencia posiblemente no solo aparezca en los liderazgos entre Irán y, por otro lado, Estados Unidos e Israel, o dicho de otra manera, entre Irán y Occidente, porque algo parecido presenciamos en Europa, sino que posiblemente la diferencia también aparezca en el pueblo, no solo en los líderes. Noche 111 de manifestaciones de apoyo a la lucha contra los estadounidenses y los israelíes, hasta a las potencias opresoras. Es a la plaza Nabovat el día de hoy, repleta. Y aquí
la plaza en Galep, repleta también de gente apoyando a su país, a su nación, a su civilización, incluso lo podríamos presentar en estos términos. Yo no rechazo los conciertos de música, pero las únicas conglomeraciones vistas en Occidente parecidas a esta, las de conciertos de música o partidos de fútbol. No quiero caracterizar a eso como algo malo, pero querría también, por cuestiones políticas fundamentales para el destino de nuestros pueblos, este nivel de compromiso. No, es evidente, es un pueblo movilizado. Está claro. Es un pueblo movilizado, es un pueblo que se siente agredido, pero ojo, repito, no por los últimos 100 días, por 47 años de agresión, donde ha habido atentados terroristas, insurgencia, desestabilización, asesinato de científicos, asesinato de políticos, de militares, agresiones bélicas. Es que han tenido de todo, de todo. O sea, a ver, bloqueo, sanciones secundarias, congelación de fondos. Es decir, no, hombre, y llevan 47 años resistiendo. Es decir, es que, claro, es un pueblo movilizado ya acostumbrado a esta guerra de baja intensidad, de alta intensidad, híbrida, convencional, es decir, según el momento. Entonces, bueno, pues es un pueblo que está, efectivamente, es un pueblo en armas. Y esto es otro error estratégico de Trump, que no supo estas cosas. Aquí Trump ha cometido 3 errores fundamentales, ¿no? El primero, el retirarse de aquel acuerdo nuclear que firmó Obama. Primero, por una cuestión de, oye, respeta lo que se ha firmado, hombre. O sea, no seas un sinvergüenza. Segundo, el error de la guerra de los 12 días, donde el Irán demostró que tenía nervio cognitivo para aguantar. El error de la agresión del 28 de febrero, que ha sido catastrófico. Y encima de todo ello, el error de no entender que Irán es un pueblo que lleva 47 años así y va a resistir. Y va a resistir. Y tenían que haberse percatado de que resiste Irán, resisten los yemeníes. Porque antes de la victoria iraní hubo la victoria de Yemen, que ya la han tapado. Pero hubo la victoria de Yemen, cuando se tuvo que retirar la flota norteamericana sin lograr abrir el estrecho Bab el-Mandeb. Y, hombre, no, decir, a ver, es que no han tenido en cuenta la resistencia de los palestinos, la resistencia de Hezbollah, que lo del Líbano no es una guerra, no han sido 2, no han sido 3, es que esta sería ya la 4ª guerra del Líbano. Por tanto, a ver, yo creo que este ha sido otro estrategia de no entender que más allá de Estados Unidos hay otras coordenadas de pensamiento que no puedes hacerlas encajar en tu esquema de agente inmobiliario de Nueva York, amigo de mafiosos y con una megalomanía fuera de lo común. No te encaja ahí. Pero lo más grave no es eso, porque el personaje ya sabemos cómo es. Sino, ¿qué pasa? Que es que en toda la puñetera Casa Blanca y en toda la lista de asesores y demás, no hay nadie que le hablara sinceramente para decir, nos vamos a meter en un atolladero de muchísimo cuidado. No lo haga. Posiblemente ha habido alguien que se lo ha dicho, ¿no? Nos consta que mandos militares del Pentágono, servicios de inteligencia y demás, se lo han dicho. Pero me refiero a alguien con capacidad de poder convencer a Trump, diga, nos vamos a un precipicio de cabeza. Oye, no sé. Es decir, sobre el final, 2 cuestiones. Bueno, por un lado, recordar que mañana
presentamos mañana presentamos el estreno de La Reacción, abierta a todo el mundo, gratuita, abierta a todo el mundo en nuestro canal en Patreon, La Reacción, hecha por Santiago Armesilla y este servidor, a su debate contra 5 libertarios, un debate con ya más de 500.000 visualizaciones. Bueno, reaccionamos a eso y comenzamos a partir de su intervención ahí, intervención a través de la cual ametralló a los 5 libertarios sin mayores dificultades, pero comenzamos un debate sobre izquierdas, derechas, juventudes, pensamiento político, bueno, liberalismo, el marxismo, bueno, una charla, una conversación con Santiago Armesilla espectacular de más de 1 hora y media de duración. Lo presentamos mañana en estreno en nuestro canal en Patreon y esto para todos los miembros gratuitos de Patreon, ¿sí? Simplemente con un nombre, apodo si quieren, ficticio, incluso pueden generar una cuenta gratuita sin costo alguno, no información de ningún tipo, y para todos ustedes mañana este estreno, así que no lo desaprovechen. Por otro lado, Juan Antonio quería presentar sobre el cierre, si nada en el tintero, podemos redondear en cuanto a temas, ¿no, Juan Antonio? Yo creo que sí, yo creo que, a ver, Bien. yo creo que este es el tema que va a determinar un poco la actualidad internacional en los próximos 2, 3, 4 días, donde, oye, o seguimos en el buen camino o esto se va al carajo todo. Entonces, yo creo que no debemos desviar el foco de esto. Podríamos hablar del tema de Ucrania, ¿no? Los nuevos avances rusos, los bombardeos sobre ciudades rusas de los drones ucranianos. Podríamos hablar de la reunión del G7, de la reunión de la ASEAN, que ha sido muy importante, porque ya ha habido poco menos que ya una exigencia de Putin de que todo el comercio de la ASEAN se tiene que hacer en monedas nacionales. Se acabó el dólar. Es decir, hay temas muy gordos y muy interesantes. A ver, el tema de Tulsi Gabbard desclasificando documentos que demuestran que Estados Unidos ha estado organizando, construyendo, financiando y desarrollando 120 biolaboratorios en todo el mundo, 40 de ellos en Ucrania. Es decir, no era desinformación rusa, no era un bulo. El bulo ha sido el de los medios de comunicación occidentales, el de los fact-checkers, diciéndonos que todo eso era propaganda rusa. Ese era el bulo. Han mentido durante 4 años, mintiéndole a todo el mundo sobre el tema. Ya digo, temas hay muchos y muy interesantes, pero yo creo que en estos momentos todo el mundo está fijándose en lo que pasa en el Golfo Pérsico, además del Mundial de Fútbol, ¿no? Pero yo creo que todos están ahí fijándose y bueno, ya habrá tiempo para hablar de los otros temas que, ya te digo, son muy importantes y tienen mucho peso. Efectivamente, siempre sobre el final, en contraposición a todos estos temas tan escabrosos, presentamos algo tierno, algo esperanzador y debido a la naturaleza humana, aunque no siempre el ser humano malvado, muchas veces sí, y cuán a menudo en nuestras conversaciones, Juan Antonio, en última instancia, deliberamos sobre la maldad del ser humano, pero el ser humano también puede presentar una dimensión distinta y por eso hoy no vamos a presentar videos sobre animalitos o cosas tiernas de ese tipo, sino videos sobre la dignidad de el pueblo palestino, de los gazatíes, este padre y este hijo. El padre trabajando, a pesar de las dificultades, en una carpa, en una tienda, sin electricidad, cosiendo, un encargo, y lo ayuda a su hijo con esos ojazos espectaculares, pedaleando con esta bicicleta para el funcionamiento de su máquina de coser. ¿Sí? Dignidad, trabajo, la hermosa relación entre el padre y el hijo, y este chiquilín, una ternurita. Así que, bueno, a veces cosas... El humano también puede cosas buenas, ¿no, Juan Antonio? No, esto además indica lo que decíamos antes, capacidad de resistencia. Sí, sí. También. Porque, yo qué sé, es decir, quizá lo más sencillo, no lo digo con ningún ánimo comparativo, pero quizá lo más sencillo era ese padre coger a la madre y al niño y tirar, no sé, pues hacia la Europa rica,
o hacia cualquier otro sitio, que al menos no le caigan bombas, ¿no? Pero no, ahí resisten, ¿no? Porque cuando un pueblo tiene identidad y arraigo, es difícil de vencerlo. Sí, Muy sin difícil. dudas. Estimado Juan Antonio, como siempre, un placer. Demoledores y demoledoras, nosotros mañana nuevamente por aquí y el domingo junto a Fernando Moragón. Recuerden acompañarnos también en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Si nos quieren ayudar por aquí a través de las membresías en YouTube, nos pueden ayudar, a través de PayPal también. Y naturalmente todo el mundo invitado a Patreon. Bueno, si nos ayudan allí con una membresía paga y con todos los contenidos exclusivos, ideal. Si no, pueden mañana, aún así, acompañar el estreno de la reacción del día de mañana junto a Santiago Arnesilla, completamente gratuita y abierta a todo el mundo. Estimado Juan Antonio, un abrazo y hasta la próxima. Pues nada, un saludo a todos.